El tema asignado para el día de hoy es urticaria. Las ponentes serán la doctora Jessica Anaí Andrade Arriola y María Fernández Chenique Mendoza. El contenido de esta exposición abarcará la definición, epidemiología, fisiopatología, clasificación, diagnóstico y tratamiento. La urticaria es una enfermedad inflamatoria dermatológica que se caracteriza por la presencia de ronchas pruriginosas con o sin angioedema. Es un padecimiento frecuente de carácter heterogéneo. La roncha es una lesión eritematosa transitoria que tiene 3 características típicas: inflamación central de forma y tamaño variable, sensación de prurito o ardor y naturaleza fugaz. La piel vuelve a su apariencia normal desde 30 minutos hasta 24 horas posteriores a su aparición. El angioedema se caracteriza por ser un edema repentino, pronunciado, eritematoso, siendo más frecuente en la cara, a nivel de los párpados y los labios, las manos, los pies, el escroto y las mucosas orales y genitales. Este es más doloroso que pruriginoso y tiene una resolución más lenta que la de las ronchas. Puede tardar en desaparecer hasta 72 horas. En referencia a la epidemiología, es un padecimiento frecuente que a nivel mundial afecta al 20% de la población, al menos en algún momento de su vida. La incidencia es de 160,000 casos por año. La prevalencia de la forma aguda es mayor en niños menores a 5 años, mientras que la crónica se observa en adultos. En general, todos los tipos de urticaria son más frecuentes en las mujeres, excepto en la colinérgica, que predomina en los hombres. La urticaria aguda puede evolucionar del 20 al 45% a una forma crónica. Ahora bien, dentro de las crónicas es más frecuente la espontánea, de un 60-90%, con una edad promedio de aparición de los 30 a los 70 años, mientras que la inducible se observa principalmente en adultos más jóvenes en un rango de 20 a 40 años. En el mapa se evidencia la prevalencia de urticaria crónica a nivel mundial, que es aproximadamente 4.4%. Es fundamental considerar que cada subtipo tiene su propia estimación dentro de las diferentes poblaciones. Los países con mayor prevalencia son China, Corea y México, este último con una prevalencia de 3.4%. En México son limitados los estudios epidemiológicos, puesto que la mayoría de las estimaciones se centran en regiones específicas, como en el presentado estudio en la evaluación en una unidad hospitalaria de Tehuacán, Puebla. En este estudio se estudiaron por 5 años 373 pacientes con diagnóstico de urticaria crónica, obteniendo una prevalencia general de 10.5%, una cifra superior registrada a la de la literatura. Observamos en el gráfico del lado izquierdo que se presenta una mayor prevalencia durante el año de 2019, mientras que en el gráfico del lado derecho la evaluación respecto al sexo se encuentra una mayor prevalencia en mujeres, a una razón de 1.4 casos en mujeres con respecto a un caso en hombres. La fisiopatología es un proceso complejo el cual se centra en la célula efectora denominada mastocito. La enfermedad resulta en la activación y la degranulación de los mastocitos, seguida de la liberación de histamina y otros mediadores que van a conducir a la activación de los nervios sensoriales, una vasodilatación y extravasación del plasma, produciendo edema y reclutamiento celular en el sitio de la lesión. Estos procesos juegan un papel fundamental en el desarrollo de la patología. La urticaria puede ser desencadenada por múltiples factores, entre los que pueden participar mecanismos inmunológicos mediados por la producción de inmunoglobulina E, así como factores no inmunológicos por activación directa de la célula, por factores físicos como el calor o el agua, el estrés, alteraciones en el metabolismo del ácido araquidónico secundario al consumo de AINES o aspirina.
así como involucrar receptores de la membros mediados por inmunoglobulina E, por una reacción de hipersensibilidad tipo 1 a la comida, a fármacos u otros alérgenos, en donde se produce una reacción ante el alérgeno con producción de inmunoglobulina E, el cual se unirá al fragmento cristalizable del mastocito con degranulación del mismo y producción de histamina. Ahora bien, una vez que el mastocito se encuentra activado, se va a producir la degranulación de mediadores que se encuentran preformados, siendo este el más importante, la histamina. De manera concomitante, se va a iniciar una producción de nuevo de prostaglandinas y leucotrienos a partir del ácido araquidónico de la membrana de los fosfolípidos. En conjunto van a inducir un proceso de vasodilatación, un aumento de la permeabilidad y la generación del edema. En la siguiente tabla se expresan los mediadores químicos liberados durante la degranulación y sus efectos principales. En la siguiente tabla se muestran los mediadores químicos de formación de novo, en las cuales las prostaglandinas, las citocinas como el TNF-alfa y la interleucina 18 van a estimular la expresión de moléculas de adhesión situadas en la célula endotelial, con lo cual favorecerá la migración de eosinófilos, basófilos y neutrófilos desde la sangre a la lesión urticarial. En la imagen observamos los efectos de la histamina, la cual desempeña un papel clave en la formación de la lesión típica. Existen 4 receptores de histamina en el cuerpo. Los receptores H1 se ubican en el endotelio, músculo liso y sistema nervioso central. En la imagen observamos que al unirse a el receptor de histamina provoca 3 efectos principales. Primero, la vasodilatación traducida en eritema. Segundo, la permeabilidad que genera edema y la formación de la roncha. Y tercero, a nivel de reflejo axonal cutáneo, produce un efecto de prurito. La urticaria se clasifica de acuerdo a su evolución en aguda y crónica, donde el punto de corte se consideran 6 semanas. A su vez, la crónica se subdivide en espontánea, siendo la más frecuente en un 80% e inducible en 20% cuando se identifica específicamente el factor desencadenante. En la urticaria aguda se caracterizará porque afecta de forma predominante a la población pediátrica. En menos del 50% se encuentra el factor desencadenante y este está asociado principalmente a infecciones del tracto respiratorio superior, infecciones gastrointestinales, medicamentos como son los antibióticos, principalmente beta-lactámicos, y analgésicos como son los AINES, los opioides y el ácido acetilsalicílico. También está asociado al consumo de alimentos como una reacción alérgica, con aparición de la lesión de minutos a 1 hora posteriores a la ingestión. Y esta se ha asociado principalmente al consumo de leche, huevo, pescado, fresa, almendras, maní, trigo y cacahuate. También asociado a un componente emocional. El subtipo de urticaria crónica más frecuente es la espontánea en un 80%, sin desencadenante específico, mientras que la inducible es ocasionada por estímulos físicos o ambientales determinados, en la que se puede identificar con precisión el factor desencadenante. Entre las físicas destaca el dermografismo sintomático, la urticaria por frío, la retardada por presión, la asociada a la exposición solar, al calor y el angioedema por vibración. Las otras son la colinérgica, por contacto y por exposición al agua. Es importante considerar que en el paciente pueden coexistir diversos tipos. La urticaria espontánea crónica representa cerca del 80% de todas las urticarias. Genera una importante repercusión en la calidad de vida del paciente.
La edad de presentación tiene un pico bimodal de 6 a 9 años y de 30 a 50 años. Generalmente es de carácter idiopático, sin embargo hay que considerar que puede estar asociado a un componente autoinmunitario, asociado a trastornos tiroideos, artritis reumatoide, lupus y diabetes tipo 1. Como segunda exposición, el dermografismo se manifiesta por ronchas eritematosas lineales en la dermis, secundarios a la aplicación de un estímulo externo fuerte. Es una respuesta exagerada a una presión, frotamiento rascado relativamente menor, por ejemplo, inducida por los cuellos, puños o cinturones de pantalones, que por lo general desaparece posterior a la exposición del estímulo causal. Existen dos tipos de dermografismo, el simple y el sintomático. El simple es el más común de los dos, en el cual no incluye la presencia de prurito. Las ronchas suelen aparecer entre 6 a 7 minutos y comienzan a desaparecer de 15 a 30 minutos posteriores a la exposición. El sintomático es el menos común y en general ocurre de manera espontánea y se manifiesta con urticaria pruriginosa que aparece en menos de 5 minutos. La urticaria por presión retardada o enfisema por presión retardada se manifiesta con edema eritematoso similar al enfisema en áreas de la piel y mucosas expuestas a la presión. Se desarrollará con frecuencia en cara, manos, tronco, glúteos, piernas y pies. Se puede acompañar de prurito o ardor y se desarrollan después de 4 a 6 horas posteriores a la estimulación. La edad promedio de aparición de la enfermedad es entre 20 y 30 años. Los desencadenantes más frecuentes son cargar mochilas o bolsas con correa para los hombros, sentarse en una superficie dura por periodo prolongado, uso de zapatos ajustados, estar de pie, caminar mucho, llevar bolsas pesadas en las manos o por compresión contra una almohada. La urticaria por frío es el segundo tipo más frecuente. Se caracteriza por la aparición de ronchas que se desarrollan minutos después de la exposición cutánea al aire, líquidos, objetos sólidos fríos o por enfriamiento por evaporación, por ejemplo al bucear en agua fría, y persisten durante cerca de una hora. Puede provocar síntomas sistémicos como disnea, hipotensión y pérdida de conocimiento. Incluso pueden provocar la muerte. Por otro lado, la urticaria por calor se caracteriza por la aparición de ronchas después del calentamiento por contacto de la piel a los pocos minutos de la exposición y que persisten durante 1 a 3 horas. Se manifiestan con formas localizadas o generalizadas dependiendo si el área de la piel está expuesta directamente al calor, va a generar una lesión localizada, o es resultado de la propagación a localizaciones cutáneas distantes, que va a generar una forma generalizada. La urticaria solar es secundaria a la exposición directa del sol. Es un trastorno poco frecuente que afecta al 0.5% de los pacientes con urticaria crónica. Existe mayor incidencia en mujeres y la edad de inicio puede variar. La exposición limitada puede provocar únicamente prurito o eritema ardorosa, mientras que las afecciones severas pueden condicionar incluso el desarrollo de ampollas. La urticaria vibratoria se manifiesta clásicamente con la presencia de angioedema, el cual se desarrolla de inmediato después de la exposición a vibraciones locales, a menudo a nivel de las manos. Los síntomas alcanzan un pico de gravedad en 4 a 6 horas posteriores a la exposición y por lo general resuelven en 24 horas, pero pueden persistir durante varios días. La gravedad y la duración de las manifestaciones generalmente coinciden con el tamaño de la superficie expuesta. Los desencadenantes comunes incluyen cortar el césped, trabajar con máquina, andar en motocicleta, montar a caballo o andar en una bicicleta de montaña.
Por lo tanto, aquí es importante identificar como factor de riesgo la ocupación, en donde incluye ser maquinista, operador de martillo neumático, carpintero y operador de amoldadora de metales. La urticaria colinérgica se manifiesta con prurito, eritema y ronchas de aspecto papular inducidas por el ejercicio y el calentamiento activo o pasivo, por ejemplo, posterior a la exposición a baños con agua caliente. La edad de inicio es de 20 a 30 años, de predominio en mujeres, y por lo general las lesiones aparecen de 15 a 60 minutos posteriores a la exposición, principalmente en tronco y extremidades. La urticaria acuagénica es una forma rara de urticaria crónica inducible en la que el contacto con cualquier fuente de agua, independientemente de la temperatura, provoca la aparición de ronchas. Los pacientes desarrollan la lesión aproximadamente de una medición de 1 a 2 milímetros y la mayoría de los casos son esporádicos. Otro tipo de urticaria es la urticaria por contacto. La urticaria por contacto se caracteriza por desarrollar lesiones de urticaria dentro de 30 minutos posteriores a la exposición de un agente exógeno. Se subdivide en inmunológica y no inmunológica. La inmunológica está asociada a una reacción mediada por IgE, en la cual la reacción puede generar una lesión y posteriormente extensión. Respecto a la presentación clínica, 50% de los casos van a presentar roncha y angioedema, 40% manifestará únicamente ronchas y 10% solamente angioedema. El promedio de duración de la urticaria aguda va a ser de 1 semana y de la crónica inducible es de 1 a 4 años. Es importante visualizar los cambios histológicos en la urticaria y el angioedema. En la primera se genera un edema de las capas superficiales intermedias de la dermis, con dilatación de las vénulas postcapilares y de los vasos linfáticos de la dermis superficial, mientras que en el angioedema presentará edema en las capas profundas de la dermis y del tejido celular subcutáneo, con dilatación de las vénulas postcapilares y de los vasos linfáticos a nivel de la dermis profunda. Para realizar un adecuado diagnóstico, lo más importante en la urticaria es la anamnesis detallada y en la cual debemos de registrar la frecuencia de aparición, las circunstancias en las cuales aparecieron. Esto nos permitirá identificar los desencadenantes, la duración que tiene la lesión, el patrón de recurrencia, la duración de los ataques, si estas son lesiones pruriginosas o dolorosas y si estos episodios se van a asociar a sintomatología sistémica. Esto nos permitirá identificar con cada una de las características el tipo de urticaria al cual nos estamos enfrentando. De forma rutinaria, el diagnóstico de la urticaria es un diagnóstico clínico. En raras ocasiones se recomienda el uso de pruebas específicas. Únicamente se recomienda en aquellos casos en los cuales se encuentra asociado a una causa alérgica, las cuales pueden hacerse mediante la realización de las pruebas cutáneas. Es importante recordar que en el caso de la biopsia únicamente está indicada cuando existe duda en el tipo de lesión elemental a la cual nos estamos enfrentando. En la biopsia vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio mixto y edema dérmico superior. Si hay daño vascular, se puede considerar asociado a una urticaria vascular. Hola, buenas noches. Vamos a continuar con el tema de urticaria, esta vez en la parte de tratamiento. Vamos a iniciar recordando el objetivo, que sería como tal la recuperación completa y el control de la enfermedad, siempre procurando que el paciente pues tenga un nivel normal en su calidad de vida y pueda realizar sus actividades de la vida diaria.
Hay que tener en cuenta que el primer paso de tratamiento siempre se va a considerar el eliminar las causas inducibles e identificar los factores de riesgo que se puedan considerar como desencadenantes para el inicio de esta patología. Más que nada, pues tenerlo en cuenta en lo que viene siendo la urticaria aguda y la urticaria crónica inducible. Y bueno, recordando que la clasificación de la urticaria crónica, el tratamiento inicial del retiro de los factores subyacentes o de riesgos que se asocian como desencadenantes, no suele tener una buena respuesta dentro de la evolución natural de la enfermedad debido a la patología, bueno, a la respuesta inmunitaria que tiene esta patología en la parte de crónico. Vamos a comenzar describiendo lo que viene siendo este algoritmo que nos marca la guía de la Academia de Dermatología del 2018. Aquí pues te menciona que hay que realizar una historia clínica detallada y un examen físico igualmente detallado, en donde pues hay que tratar de identificar factores de riesgo que se mencionan en el lado izquierdo, en el recuadro del lado izquierdo, como ya se ha mencionado durante toda la presentación. Y en el examen físico pues buscar algunos, es importante buscar obviamente las lesiones típicas, pero si se acompañan de algún otro signo o síntoma o de alguna patología sistémica que nos haga sospechar de algún diagnóstico de diferencial. Bueno, en este caso, pues encontramos alguna causa obvia. Si se encuentra, hay que removerla, como habíamos mencionado antes. En este caso, se remueven las lesiones. Hay que dar seguimiento a la sintomatología de 2 a 6 semanas antes de iniciar algún tratamiento farmacológico. En el caso de que no se encuentre como tal una causa desencadenante, como en el caso de la urticaria aguda o la urticaria crónica inducible, podemos considerar realizar algunos estudios de laboratorio, incluso algún test de PRI, valorando como las alergias de los pacientes para valorar como el tipo de respuesta y el inicio del tratamiento farmacológico, siempre teniendo como primera elección los antihistamínicos de segunda generación, inhibidores del receptor H1. Y pues ha cambiado un poco el manejo respecto al 2018, a lo que nos comentan las guías en los años posteriores. Y bueno, vamos a comenzar describiendo lo que es el tratamiento farmacológico. Como se menciona, el tratamiento farmacológico de primera elección es el inicio, bueno, en este caso, hablando de la urticaria crónica, en donde no el retiro del factor desencadenante no se considera con la adecuada respuesta al tratamiento, es el inicio de los antihistamínicos de segunda generación, estos teniendo como mecanismo de acción pues, que son bloqueadores del receptor H1, no van a antagonizar como tal la unión de la histamina de estos receptores, por lo que actúan como agonistas inversos y pues tendrían obviamente un efecto opuesto al de la histamina cuando se une a su receptor, lo que se inactivaría al mismo. Y bueno, considerar que estos antihistamínicos de segunda generación tienen menores efectos adversos que los antihistamínicos de primera generación, por lo que se prefiere el uso de estos en la primera línea de tratamiento para la urticaria crónica. ¿Qué efectos? Pues principalmente los efectos sedantes y anticolinérgicos que producían estos antihistamínicos. El inicio de tratamiento, bueno, hay que valorar la dosis estándar de los antihistamínicos y en caso de que no haya respuesta, valorar el aumento de dosis. Se puede considerar hasta 4 veces la dosis estándar en caso de que esta pues no sea suficiente o persistan las lesiones con este tipo de tratamiento, a excepción de la misolastina. Hay que tener mucho cuidado por los efectos adversos sedantes que suele tener. Y
pues este se valora a las 2 semanas, que es posteriormente que es cuando empieza el efecto antihistamínico, y pues considerar que aproximadamente lo que se han comentado en varios estudios es que el 61% de los pacientes no van a responder a las dosis autorizadas. Lo que se comentaba antes es que los antihistamínicos de primera generación pues se comprobó que sí suelen tener respecto a la remisión pues sí, de la enfermedad, una eficacia similar a los antihistamínicos de segunda generación. Sin embargo, tienen más efectos sedativos, por lo que pues se hacen menos favorables. ¿Cuáles antihistamínicos de primera generación? Pues un ejemplo sería como tal la clorfenamina. Y bueno, en este recuadro encontramos diversos ensayos clínicos que se realizaron, algunos doble ciego o algunos versus placebo, con algunos antihistamínicos de segunda generación para valorar pues como tal su respuesta o eficacia al tratamiento. Hice mención como a los que nos mencionaban o en donde se encuentra mayor número de pacientes o una muestra un poco más significativa. Se demostró, por ejemplo, en el estudio Brennan, donde se tomaron como muestra 187 pacientes, tuvo un seguimiento de 4 semanas y se otorgó un tratamiento con cetirizina de 10 miligramos versus astemisol de 10 miligramos versus placebo. En pues como da los resultados, se obtuvo que sí, la cetiricina pues fue superior a la astemisol en el número de lesiones que se presentaban, pero ambos se consideraron que fueron estadísticamente superiores versus el placebo, por lo que pues como tal podría considerarse cualquiera de los dos para iniciar el tratamiento. También, bueno, me pareció interesante la comparación que se hizo de la fensofenadine, donde se tomaron una población de 255 pacientes en un seguimiento de 4 semanas. Esta fue comparada a la dosis máxima, bueno, no fue máxima, era la dosis doble del estándar, que eran 180 miligramos versus placebo, donde se corroboró que una dosis de una vez al día de fensofenadina fue superior al placebo. Para reducir el número de lesiones, el prurito y mejorar los índices de la calidad de vida del paciente. Respecto a la terapia biológica, bueno, principalmente se ha empleado el omalizumab. Este es un anticuerpo antimonoclonal, anti-IgE, que se utilizó principalmente para el tratamiento del asma. Su mecanismo de acción, pues este anticuerpo se va a unir y va a reducir la IgE libre en plasma con pues una posterior regulación negativa del receptor de IgE en basófilos y mástiles de los mastocitos, perdón. Se considera como tal, como lo mencionan las nuevas bibliografías, como la segunda línea del tratamiento, posterior a que se llega a la dosis tope de los antihistamínicos de segunda generación, y se suele considerar que tiene menos efectos adversos. Sin embargo, no se ha demostrado que tenga una buena eficacia en los eventos de urticaria aguda y urticaria crónica inducible. Como tal, pues no se considera de primera elección debido a que suele tener alto costo en el mercado. Y bueno, por mencionar otras terapias que se nos han mencionado en la guía de la Academia Dermatológica en 2018, comentaban también los antagonistas del receptor de leucotrienos, como el safirlucas, la sileutona e inhibidores de la 5-lipoxigenasa. También han tenido algunos resultados mixtos en el tratamiento de la urticaria crónica, y se podrían considerar como un tratamiento alternativo para los pacientes que no respondan a los antihistamínicos de segunda generación.
Y como tal, pues también valorar el tratamiento inmunomodulador, el que se ha demostrado que ha tenido más evidencia respecto a la remisión de el número de lesiones, urticaria. Y demás sintomatología es la ciclosporina. Esta como tal pues es un agente inmunosupresor de las células T. También va a inhibir la liberación de los mediadores de los basófilos y los mastocitos. Y pues actualmente como tal su uso no es como tal autorizado, sin embargo se puede usar como complemento para los pacientes con los antihistamínicos de segunda generación que tengan ya una enfermedad grave refractaria a tratamiento y que ya estén con una combinación de dosis altas de los antihistamínicos y el omalizumab. Tener cuidado pues con el uso de y siempre tener un control de la función renal del paciente, ya que se considera su principal efecto adverso. Y bueno, en el artículo de revisión de Natur encontramos tal que te hace un manejo escalonado respecto al manejo de la urticaria crónica. Hay que tomar en cuenta como primer paso pues excluir diagnósticos diferenciales, valorar las comorbilidades que se tengan al paciente y los grupos especiales como niños o embarazadas, ya que en estos pues se dará un abordaje diferente. Valorar la severidad de la enfermedad con la presentación de las lesiones, como se mencionó previamente, y si hay algún factor desencadenante para esta. Como segundo paso, valorar el inicio del tratamiento farmacológico y el tratar las comorbilidades. También valorar, es importante la educación del paciente respecto a las medidas no farmacológicas, el evitar la exposición a los factores desencadenantes. Y como tercer paso, pues la vigilancia y el ajuste del tratamiento en caso de que lo refiera. La intensificación del tratamiento en caso de que pues, no haya un adecuado control respecto a la sintomatología, realizar un cambio del tratamiento en caso de que efectos adversos lleguen a presentarse y se puede considerar desescalar el tratamiento o mantenerse libre de en caso de que ya no haya sintomatología o se haya estado libre de síntomas durante 3 a 6 meses. Esto pues siempre puede ser evaluado con métodos objetivos con algunos índices que se mencionaron previamente. Y bueno, de mi parte sería todo y muchas gracias.